Yo amo a Jesucristo con el corazón. Yo amo a Jesucristo con el corazón. Lo amo con el corazón. Lo amo con el corazón. Muy bien, hermanos. Alabo a Buenos días de nuevo. Jesucristo. Estamos listos para la lección de Santiago. Me encanta Santiago. No sé a ustedes, a mí me fascina Santiago. Un libro corto, pero tan práctico. Muchas enseñanzas hemos aprendido de este libro y hoy continuamos en el capítulo 4. Are you ready? Ready for Bible class? I really love this book. It's a small one, but it's full with great teaching for all of us. So we are in chapter 4. Let's make a little review, quick review about last week class. Last week, I think we finished in verse 5. We were talking about verses 1 through 5. As you can see in the presentation. La semana pasada, hermanos, creo que terminamos en el versículo 5. Como usted puede ver en la presentación, estuvimos hablando del versículo 1 al versículo 5 y ese fue el tema de la clase de la semana anterior. ¿Cuál podríamos decir es la causa de la mundanalidad? ¿Hay mundanos en la iglesia? Pregunta difícil. Hay mundanos en la iglesia, hermanos mundanos o cristianos mundanos. La respuesta tiene que ser enfática. Sí, sí los hay. En cada página que leemos en el Nuevo Testamento podemos encontrar esa verdad. Y Santiago nos habla de ello. De hecho, usted tiene acá en esta primera diapositiva las causas que analizamos de la mundanalidad, en nuestra vida. En primer lugar, esa mundanalidad se manifiesta cuando queremos cosas para nosotros. En segundo lugar, se manifiesta cuando nos elevamos por encima de Dios. En tercer lugar, cuando priorizamos las oraciones para nosotros mismos. Vea lo que dice Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Versículo 3. ¿Por qué a veces no tenemos? Porque pedimos mal, dice Santiago. Ya sabemos que Dios escucha nuestra oración y de acuerdo a su voluntad responde nuestras oraciones. Pero Dios no nos va a decir que sí a todo. ¿Qué tal si yo le pido a Dios $1,000,000? Yo quiero $1,000,000, Dios. Dámelo. Dios no me lo va a dar. ¿Por qué? Dice Santiago, pedimos mal. La mayoría, piensen por un momento, la mayoría de cosas que pedimos es para nuestro placer, para nuestro deleite. Parece que nos enfocamos entonces en el yo y por tanto permitimos ser engañados por el mundo. Algo que es fascinante, y con esto terminamos la lección de la semana pasada, fue ver, y esto cuesta para nosotros entender, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Santiago dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es difícil de entender esto para nosotros porque vivimos en este mundo, pero seguimos siendo hijos de Dios. No podemos complacernos con las cosas del mundo, ¿cierto? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. I think verse 4, it was the last verse we saw last week. And it's important, those, three first words in verse 4. Brother Nathan, can you please read to me just the first
3 words on verse 4. Chapter 4, verse 4. Who is he talking to? Okay, he's talking to Christians, right? And how did he call them in those 3 words? Is that, thank you, is that even possible? That you as Christian, that we as Christians, that we are adulterers? Is possible. When is possible? When is that a reality in our lives? ¿Cómo es posible, hermanos, que le está hablando a cristianos y le dice almas adúlteras? ¿Puede un cristiano ser adúltero? Sí. ¿Cuándo nos convertimos en adúlteros? Cuando siendo hijos de Dios queremos seguir participando de las cosas del mundo. When I am a Christian, but I still want to be part of this world. When I still want to be or have the same friends that I used to have. I'm a Christian. I'm supposed to be different. I'm supposed to have different relationships. But being honest, in this modern world, Christians practically are doing the same things that the world is doing. So that's according to James's words, sin. If we are friends of God, we cannot be friends of this world, because we cannot serve 2 masters. Or we serve God completely, or we serve this world or the devil, right? So that's basically the end of the verse 4 that we already saw last week. So let's move on to today's class. Vamos a la clase de hoy, hermanos. Perdón, este era un ligero repaso. Vamos a la clase de hoy, donde vamos a tratar de ir hasta el versículo 17 el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la cura. Ya vimos la causa de la mundanalidad. Vamos a hablar ahora acerca de la cura para la mundanalidad. ¿Cuál es la cura? En resumen, aceptar la gracia de Dios, ser obedientes y someternos a Dios, resistir al diablo, ser más como Dios y humillarnos ante Dios. Vamos a leer todo este contexto para poder ubicarnos en lo que estamos diciendo. Let's read verses 5 through 10. You know what? Let's read through verse 17. Leamos todo el pasaje, hermanos. Versículos 5 al 17. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano
y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será el día de mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Verso 17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Palabra del Señor. Hablemos en primer lugar, hermanos, versículos 5 al 10. ¿Cómo podemos curar la mundanalidad en nuestra vida? En primer lugar, aceptar la gracia de Dios. Véanlo en el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y dice, también da gracia a los humildes. ¿Qué es aceptar la gracia de Dios, hermanos? ¿Qué es aceptar la gracia de Dios? Si usted analiza por contexto, Santiago ha dicho que nosotros pedimos para nuestros placeres. Oh, quiero un mejor carro, quiero una mejor casa, quiero esto y lo otro. Pero si somos honestos con nosotros mismos, tenemos exactamente lo que necesitamos. Aceptar la gracia de Dios es aceptar lo que viene de lo alto, lo que Dios nos da por simple gracia, porque no lo merecemos, ¿cierto? Pero espero, al estar generalizando, no equivocarme. Todos tenemos lo necesario para vivir en nuestro hogar. Tenemos un trabajo, tenemos familia, tenemos comida, tenemos una cama donde descansar. Cualquier cosa que recibamos después de eso ya es una bendición, pero tenemos lo suficiente para vivir. Aceptar la gracia de Dios. Cuando aceptemos la gracia de Dios, parte de la mundanalidad se va a ir, pero no solo eso, también debemos ser obedientes y someternos a Dios. Vea el siguiente versículo, versículo 7, Santiago 4:7, James 4:7. Someteos pues a Dios. ¿Qué significa esa expresión? Someternos a Dios. Si no significa ser completamente obedientes al Señor. Aquí estamos hablando de algo importante, hermanos, ser obedientes. Y esta palabra someteos, o someterse, es un término militar. ¿Sabían ustedes que alguien que es parte del ejército y viene un comandante, un general, un capitán, un oficial de alto rango y viene y le da una orden a un soldado? ¿Sabían ustedes que el soldado no puede decir, no, no quiero, no me parece? No, ¿qué hace un soldado ante la orden de un oficial de rango mayor? Obedece, se somete, porque entiende que está en un rango inferior. Ahora, Santiago dice que debemos someternos a Dios. ¿Entienden ustedes el significado? Que cuando Dios nos dice que debemos hacer algo, debemos hacerlo sin demora, sin replicar. Debemos ser obedientes a lo que el Señor nos dice. Ahora, en el verso 7, también nos dice Santiago que debemos resistir al diablo. Resistir es otra palabra o término militar que nos trae en esta ocasión la idea de un ejército o de un soldado
que toma la iniciativa. Escuche bien, un soldado o un ejército que toma la iniciativa de ir a atacar al enemigo. No espera que el enemigo venga y le ataque a él primero. Cuando Santiago dice resistid al diablo, nos da la idea de que debemos ir frente a él sin temor, resistirlo, porque al final él huirá de nosotros. ¿Entienden ustedes el concepto de lo que Santiago está hablando aquí? Está hablando de un cristianismo activo, no un cristianismo pasivo. Dos palabras con una connotación militar aquí. Sométase a Dios, Dios nos va a fortalecer y nos va a dar lo que necesitamos para poder resistir al diablo. Algo que quiero que quede claro es que el diablo no va a huir de nosotros porque nosotros somos superpoderosos, porque somos grandiosos. No, el diablo huye de nosotros por aquel que está activamente trabajando en nosotros. ¿Tiene sentido? Si usted analiza, toda la deidad está incluida en este proceso. En este contexto, yo puedo ver a Dios, puedo ver a Jesús y puedo ver al Espíritu Santo. ¿Por qué el diablo huye de nosotros? Porque Dios está con nosotros, porque Jesús está en nosotros y el Espíritu está en nosotros. ¿Me sigue? ¿Tiene sentido? Para aquellos que incluso me han dicho, no, el Espíritu Santo no mora en mí. El Espíritu Santo mora a través de la palabra de Dios. Yo les he pedido que me expliquen Santiago capítulo 4, versículo 5. ¿A dónde o dónde mora el Espíritu Santo? El Espíritu Santo mora en mí. Imagínense ustedes, cuando el diablo viene a tentarnos y nosotros le resistimos porque sabemos que Dios está en nosotros, su Espíritu está en mí, el diablo huye de mí, no porque me vea a mí, sino porque ve o debería ver a Dios en mí. ¿Me sigue? ¿Sí o no? I will try to explain this in English because I think it's very important. Verse 5, verse 6, and verse 7. And sorry if I am not quoting this well, but I am in verse 7. We have to submit to our God, and we have to resist the devil. Two important words. Two important words. I have to submit. I have to obey completely to God because at the end, He is the one who is going to help me in my life. If you see verse 5, the Holy Spirit, and please don't ask me because I really don't know the answer, but James is telling me that the Spirit of God is dwelling in me. Not through the Word of God, is dwelling in me. God gave me that gift when I was baptized. So when I go to verse 7, I notice that having the Spirit of God in me and being obedient to His commandments, that two things are going to help me to resist the devil. And he is going to flee from me. But he is not going to flee because I'm a superhuman, because I am super powerful. No, devil is going to flee because what he sees in me. He is going to flee because of the Spirit of God working in me. But guess what? Guess what? If I
as a Christian, I am living as a normal person. I am living according to this world. I am not letting the Spirit of God working in me. It's going to be easy for the devil to work in me. You know what I mean? It's easy. If I, as a Christian, I do the same thing that the world is performing, like I am drinking. I'm a Christian, but I'm smoking. I'm a Christian, but I'm dancing. I'm a Christian, but I'm drinking. I'm a Christian, but I have 2 wives. I'm a Christian, and I'm doing the same things. How is that even possible that the devil is going to flee? He's going to rejoice in the things I'm doing. So you see that we have an important task in our lives, and that is to work. I have a work to do, and I have to work with the Holy Spirit of God to make the devil flee from me. That's why, again, that's why in verse 8, we see another important task. En el versículo 8, hermanos, ahí donde vemos otra importante tarea. Acercaos a Dios, dice Santiago. ¿Cuál es la palabra en inglés? ¿Cómo va el versículo en inglés? Verse 8. Can you read all verse 8 for me, please, Brother Nathan? Who is the one who makes or must make the first step? The individual, la persona. ¿Quién es el primero que debe tomar el paso? Vea lo que dice Santiago. Acercaos a Dios y Él después se acercará a vosotros. Es por eso que puse acá en la presentación, tratar de ser más como Dios, acercarnos a Dios cada día más. Esto es un proceso diario. Otra vez, hermanos, parece que Santiago le habla a hermanos y le dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Por eso está aquí. Usted quiere curar su mundanalidad. Humíllese delante de Dios. Acérquese a Dios. Sea obediente a Dios. En términos generales, hermanos, hay mucho trabajo que hacer. Aunque somos cristianos y Dios nos ha perdonado, el trabajo continúa. ¿Por qué? Porque el diablo constantemente va a querer destruir la obra que el Señor ha hecho. Pero necesitamos avanzar, así que paso a la siguiente sección. Ahora, versículos 11 al versículo 17, vamos a hablar acerca del ateo o el ateísmo práctico, hermanos. Ateo práctico. Cristianos ateos. Vea los conceptos que nos está mencionando Santiago aquí. ¿Puede un cristiano ser ateo? Y si lo es, ¿puede practicar su ateísmo? Claro que sí. En esta sección vamos a ver estos 3 principales puntos. El primero, nos convertimos en ateos prácticos cuando dejamos a Dios fuera de nuestras palabras o nuestro discurso. Nos convertimos en ateos cuando dejamos a Dios fuera de nuestra planificación. Y nos convertimos en cristianos ateos cuando dejamos a Dios fuera de nuestras actividades. Véalo en el versículo 11 y 12, por favor. Santiago 4, 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.
uno solo es el hacedor o el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Importantes preguntas nos hace Santiago acá. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Algo que he visto en la iglesia y me declaro también culpable, porque tampoco me voy a poner como ejemplo, porque todos hemos fallado acá en este punto, es juzgar a los demás porque pecan diferente que nosotros. Es decir, si yo no cometo adulterio, es muy fácil para mí juzgar al adúltero. Si yo no robo, es muy fácil juzgar al que está robando. ¿Me entiende? Generalmente, por no decir que siempre, juzgamos a los demás en pecados que nosotros no cometemos. Pero adivine qué, si yo soy el adúltero, yo no voy a estar criticando a los adúlteros, porque es algo en lo que yo estoy fallando. Todos aquí, a mí siempre me ha encantado este concepto. Todos somos adictos. Todos aquí somos adictos. Para nosotros sería muy fácil ver a un drogadicto, alguien que consume drogas en la calle y verlos inyectándose una droga y nosotros decir, qué increíble, cómo no pueden ver que se están haciendo daño, por cómo se meten eso en el cuerpo, qué bárbaros esos drogadictos. Pero adivine qué, todos somos adictos a algo. Yo conozco personas que son adictas al chisme. ¿Conocen ustedes a alguien que sea adicto al chisme? ¿Alguien que sea adicto a las calumnias? ¿Al café, dicen por ahí? ¿Alguien que sea adicto al café? Todos somos adictos a algo. Hay gente que es adicta a la pornografía. Hay gente que es adicta al cigarrillo. Hay gente que es adicta a la ira, al enojo. Y no pueden quitarse el enojo de sus vidas. Todo el tiempo andan enojados o todo el tiempo se andan quejando. Todos somos adictos a algo. ¿Sabían ustedes? Pero en todas esas situaciones, dice Santiago, no debemos juzgar. Hablar mal de los demás conlleva un juicio. En la misma medida que yo juzgue a los demás, así Dios me juzgará a mí. Me encanta esa última pregunta. En el versículo 12. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Cuando el juez es solamente nuestro Señor. ¿Quiénes somos nosotros? Pero aquí honestamente todos debemos levantar la mano, ¿cierto? Y declararnos culpables porque en algún momento hemos juzgado a alguien más. Vamos a la siguiente sección, hermanos. Yo quisiera poder tener más tiempo para desarrollar ese concepto, pero no lo tenemos. Vamos a la siguiente sección. ¿Cómo puedo ser un cristiano ateo? Cuando dejo a Dios fuera de mi planificación. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo un plan en su vida, un plan en su familia, un plan para su trabajo, y usted se le olvidó incluir a Dios? Es más, ¿cuántos dijimos, mañana lunes voy a hacer algo? Mañana lunes ya sé lo que voy a ir a hacer. Voy a trabajar en esto, voy a trabajar aquello. O dijimos, el próximo mes voy a hacer esto. Es más, de aquí en 10 años ya yo voy a tener esto y voy a hacer aquello. Y esto y lo otro. Todos hemos dicho eso en alguna ocasión. Pues adivine qué, esto no es nuevo. Esto lo practicaban estos cristianos. Vea lo que le dice. Verso 13. Vamos ahora. Los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos
cuando no sabéis lo que será de mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. En lugar de lo cual, verso 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos decir? Esta frase, si el Señor quiere, si el Señor quiere. In English, Lord willing, we'll be worshiping next Sunday with the English congregation. But I have noticed that's not part of this culture. I'm sorry, but it's hard for me. Even among Christians, it's hard for me to hear that expression. Lord willing, we're gonna do this, we're gonna do that, Lord willing. James is telling us that that expression must be in our minds, in our hearts, in our mouth. Lord willing, because He is the giver of everything. Lord willing, we're going to do this, we're going to do that. At that time, these Christians, Jewish Christians, they were very good like making money. They were very good in businesses. That's why James is mentioning this. They used to say, verse 13, we're gonna go to this place and we're gonna live there for a year and we're gonna gain a lot of money. Again, they were just focused on this world, material things, money. They were money makers and they were leaving God out of the equation. And sisters, brothers, I confess myself guilty of this. It's easy for us to forget that God is or must be the center of our lives. No es pecado. It's not a sin to have a plan in your business. It's not a sin to make plans and put it in your calendar. It's not a sin. No es un pecado tener negocios o hacer planes y ponerlos en un calendario. El pecado es no tomar a Dios en cuenta. Y no decirlo solo por decirlo, ¿verdad? Oh, si Dios quiere. No, sentirlo en el corazón. Sí es pecado no considerar la incertidumbre de la vida. Santiago dice, ¿qué es nuestra vida? Es neblina, es neblina. Our life is like a vapor. Important concept, right? Hoy estamos vivos. Today we are alive. ¿Quién sabe que mañana va a estar vivo? Do you know that you are going to be alive tomorrow? Or even this afternoon? We don't know. So that's why, eso es porque debemos poner a Dios en el centro de nuestros planes. Si Dios quiere, el próximo año vamos a viajar. Si Dios quiere. Es pecaminoso no considerar ni la incertidumbre ni la brevedad de la vida, versículos 13 y 14. Es pecado no tomar a Dios en cuenta en nuestros planes. Y finalmente es pecado no considerar que nuestras habilidades son dadas por Dios, versículo 16. Perdón. Por ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Es difícil para mí confesar esto, pero así es la brevedad de la vida, ¿verdad? Hoy estamos, a veces uno no entiende, hermanos. Uno está bien y de repente se empieza a sentir mareado.
la cabeza le da vueltas. Así me sucedió el lunes pasado, que vine a trabajar aquí a la oficina. Y nomás me agaché a levantar algo del suelo y cuando me levanté estaba mareado y estaba aquí solo. Y entonces, a como pude, con mi propio esfuerzo, mareado, agarrándome de la pared, vine y me hice un té de manzanilla, porque como buenos latinos todo lo arreglamos con un té, ¿verdad? Un tecito para los nervios. Con un té solucionamos todo, ¿no? Y me tomé un té de manzanilla, me fui caminando hacia la oficina, mi cabeza daba vueltas, me recosté y probablemente ustedes no lo sepan, pero yo hoy me voy a confesar, yo soy la persona más nerviosa de este mundo, la más nerviosa. Y por una experiencia que tuve hace unos años, cuando yo me mareo, yo siento que me voy a morir. Yo siento es el fin del mundo. Ya. Entonces, el lunes yo dije, hasta aquí llegó mi vida, yo me voy a morir, voy a hacer mi testamento, voy a llamar para despedirme de mis padres y todo eso. Toda la tragedia, trágico, trágico. Así soy yo en ocasiones. Pero cuando leo Santiago, y específicamente estas palabras, me gusta recordar que la vida es breve. Hoy estoy aquí predicando o dando esta clase. El próximo domingo no sé si estaré aquí. Debo tomar en cuenta a Dios en mis planes. Señor, si me permites estar con vida, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero siempre dándole ese lugar de honor al Señor. Vamos a finalizar esta lección con el último punto. La última diapositiva en esta mañana es ¿cómo puedo ser un cristiano ateo cuando dejo a Dios fuera de mis actividades? Este versículo yo lo aprendí hace muchos años, desde mi juventud. Siempre he recordado Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Escuchen ustedes, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Con regularidad pensamos que para agradar a Dios solo hay que dejar de hacer lo malo. Y muchas personas me han dicho, yo no le hago nada malo a nadie. Yo no hago nada malo. Yo no robo. Yo no fumo. Yo no soy adúltero. No hago esto y no hago aquello. Escuche, pero esto es solo la mitad del proceso. Porque está bien no hacer lo malo, pero Dios también dice que haga cosas buenas. Y si no las hago, entonces también es pecado. Es bueno venir a la iglesia. Es bueno congregarnos cada primer día de la semana. Sí. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Santiago nos dice que nos es pecado. Es bueno hablar siempre la verdad. Sí. Pero ¿cuántas mentiras dijimos esta semana? Solo esta semana. ¿A usted le ha pasado que le llaman y no quiere contestar? ¿Sí? O usted le dice a su esposa, contéstele, dígale que estoy dormido, dígale que estoy bañándome. En Costa Rica es muy usual eso. Cuando pasa el polaco es la persona que vende a pagos y pasan cobrando cada semana, fin de semana. Y la mamá le dice al hijo, abra la puerta y dígale que no estoy. Y el niño sale todo inocente
dice mi mamá que no está. Y nos invitan a pecar desde niños, diciendo mentiras. O sea, hay muchas cosas que son buenas, pero no las hacemos. Es bueno ayudar al prójimo. Es bueno perdonar. Es bueno perdonar. Sí, es bueno, pero yo no perdono. O perdono, pero no olvido. Hoy yo creo que deberíamos todos preguntarnos, me incluyo, ¿qué es algo bueno que puedo estar haciendo en mi vida y no lo estoy haciendo? ¿Cuál actividad Dios quiere que yo haga y no la estoy haciendo? Si no la estoy haciendo, se convierte en pecado en mi vida. Vea lo que dice Hebreos, y vamos cerrando esta clase, hermanos. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Y con estas palabras del escritor a los Hebreos vamos finalizando la lección. Hebreos 10, 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El escritor a los Hebreos habla acerca de este pecado voluntario. Cuando sabemos que algo es malo y lo hacemos, imagínense ustedes la condena o el juicio que viene para con nosotros. Pero de igual forma, si yo sé que algo es bueno y no lo hago, me es pecado. Y ahí es donde muchos cristianos y personas van a enfrentar un juicio severo, porque le van a decir al Señor, yo no hice nada malo, no hice nada malo, y el Señor les dirá, está bien, pero ¿cuántas cosas buenas hiciste? Finalizamos esta clase con esta diapositiva, hermanos. Satanás no le importa que seamos buenas personas, siempre que dependamos del yo para nuestra motivación para hacer el bien. Pero Dios quiere que hagamos lo correcto por la razón correcta, porque recordamos y respetamos la cruz de Cristo. Espero que esta lección, que ha sido breve, hermanos, no podemos profundizar mucho, nos ayude a todos en nuestra vida a llevar un cristianismo práctico, para que el enemigo huya de nosotros, porque estamos perseverando en agradar al Señor. ¿Alguna pregunta o comentario? Si no, finalizamos la lección acá.